Bienvenidos a la revista Penúltima, soy Antonio Jiménez Morato y hoy vamos a hablar de Bolt, de Alan Hitchcock. Volvemos ahora mismo. Hola, vamos a hablar hoy de un libro que no es desde luego una novedad, se publicó hace ya un par de años, es Bolt de Alan Hitchcock, pero he elegido ese libro porque contrasta mucho con el vídeo anterior y con todo lo que más o menos apuntaba en el vídeo anterior sobre la publicación de 64 o 64 de Hideo Yokoyama, de Hideo Yokoyama. Y que tiene mucho que ver con la manera en la que se difunden, en la que circulan los libros y cómo están traducidos, cómo entran, por así decirlo, a formar parte del mundo del libro en castellano, ¿no? Y en ese sentido me parece que el libro de Hitchcock es paradójico, precisamente, y debería ser un ejemplo, una referencia del buen hacer, de cómo deberían traerse los libros en una lengua extranjera al castellano. El libro de Hitchcock, que de momento es el único libro que ha publicado a día de hoy, incluso en original, está ya anunciada una novela en breve, de Hitchcock, cuando se publicó en su momento en Estados Unidos, tuvo una enorme repercusión, tuvo muy buenas críticas. En origen eran 8 relatos. Era un libro de 8 relatos más bien extensos, se iba más allá de las 250 páginas, que recuperaba mucho el tono de libros como Winnersburg, Ohio, de Sherwood Anderson, esa idea de representar a toda una comunidad, a las circunstancias particulares de una comunidad, a través de la yuxtaposición de diversas historias, diversos relatos, que aunque son independientes, funciona cada uno de ellos de una manera totalmente aislada, en conjunto, por así decirlo, ofrecen una lectura mayor. Terminan construyendo un texto de mayor calado. Y si bien no son una novela, sí pueden, en ese sentido, ser leídos como algo más allá de una mera colección de relatos, ¿no? En ese sentido, funciona mucho como... A mí me gusta recordarlo siempre en clases y demás, un consejo que daba Roberto Bolaño cuando hablaba de cómo se escribían relatos. Y una de las cosas que él decía es que es muy importante no construir relato a relato, sino trabajar desde el principio con una idea de conjunto de relatos, de libro de relatos, de tal manera que, del mismo modo que lo que sucede en una exposición, esto lo sabe la gente que es aficionada al arte, una buena exposición no es sencillamente una reunión de obras de arte que se juntan en un mismo espacio, incluso que sencillamente por así decirlo, aglutinan en torno a una línea temática o algún tipo de formato o técnica o lo que sea. El buen comisario, el buen curator del mundo del arte es aquel que es capaz de vertebrar un discurso en torno a esas piezas que reúne. Y el buen escritor de libros de relatos, ojo que no es lo mismo que el buen escritor de relatos, hay grandísimos escritores de relatos que parte del problema es que nunca han terminado de lograr la conjunción, la construcción de un libro que como tal funcione y que se enriquezca, ¿no? que sea en ese sentido prácticamente inamovible como pieza única. Se nota mucho los autores, los cuales es muy sencillo realizar una antología donde uno va pescando los mejores cuentos de diferentes libros, o incluso se han publicado separadamente en revistas y demás, en algunos casos incluso porque jamás se plantearon la idea de publicar un libro de relatos, un libro de cuentos. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de Chekhov, que trabajaba mucho más con esa idea de los relatos publicados en periódicos y revistas, de autores a los que resulta prácticamente imposible, o por ejemplo,
el caso de Cheever. Cheever, cuando finalmente se publican sus relatos, es la recopilación de muchísimos relatos que se habían publicado previamente en revistas y demás. Y en cambio hay otros autores que funcionan de una manera mucho más uniforme, mucho más potente, por así decirlo, en torno a la idea de la construcción de un libro de relatos. Y en ese sentido, pues por ejemplo, sería muy paradójico el caso de Raymond Carver, no del primero de los libros, que también tenía un cierto aire de recopilación de los textos publicados anteriormente, sino sobre todo el segundo, ¿no? De que hablamos cuando hablamos de amor, What We Talk About When We Talk About Love, donde además se nota mucho la mano de Gordon Liss en la edición. Eso es una cosa que luego se vio de una manera muy clara cuando se publica Beginners, principiantes, más adelante, donde deja claro que en el 99,9% de los casos la mano de Liss había ayudado a darle una mayor solidez y sobre todo una mayor unidad estética al conjunto de los relatos. Y quizás es por eso que ese segundo libro de Cheever es, al menos para mí me parece, que es su obra mayor, aunque tiene relatos estupendos en prácticamente todos sus libros. Catedral es también un libro muy bueno, pero por ejemplo en Catedral se ve un cierto exceso que tiene mucho que ver precisamente con la compensación, con la sensación que él tenía su momento, sobre todo ya cuando estaba a punto de irse a imprenta el libro de What We Talk About When We Talk About Love, de que era un libro que era ya mucho también de Gordon Liss y había dejado de ser un poco suyo. Es muy interesante en ese sentido la carta que se publicó en la recopilación de la Library of America de la obra completa de Carver, donde Gordon Liss dio todo el permiso del mundo para que se publicara, y la viuda de Carver, Tess Gallagher, publicó las dos versiones. Publicó tanto el What We Talk About When We Talk About Love como Beginners, para que la gente incluso pudiera hacer la comparación. Yo creo que la lectura que muchas veces se ha hecho de Gordon Liss como el ogro malo de toda esta historia es algo que ni tan siquiera firmaría el propio Raymond Carver, ni tampoco parece que la firmara Tess Gallagher. Pero bueno, en todo caso, nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda, y de lo que estamos hablando era de Hitchcock, de Bolt, que como digo es un libro que se publica en 2011, se publica en Estados Unidos, son 8 relatos, y funciona en ese sentido de una manera muy, muy ambiciosa. Son además 8 relatos estupendos, magníficos. Pero, y es una cosa muy interesante, en la edición en castellano, la edición de Dirty Works, son 9, y es porque se añade un relato que se había publicado en revistas y que no formaba parte en un principio de aquella primera edición. Se ha publicado a posteriori, y a raíz del buen rollo, del feeling que había entre editor, traductor y autor. El editor y el traductor son la misma persona, son Javier Lucini, pues se animaron a que la edición en castellano de Bolt tenga esos 9 relatos. ¿Y por qué comentaba todo esto y demás? Digo, como contraposición, por así decirlo, a lo que ha sucedido un poco con el libro de Yokoyama, que ya lo comentaba en el anterior vídeo, no me parece un libro tampoco para perder la cabeza. No creo que vaya a cambiar la literatura el libro de Yokoyama, pero posiblemente habría sido mucho más interesante leerlo con una traducción directa desde el japonés, donde ciertos detalles estuvieron un poquito más cuidados, ¿no? El asunto, para ir a lo que íbamos, aparte de la calidad, por así decirlo, indiscutible de los relatos de Hitchcock y la manera en la que está vertebrado todo el libro, todo Bolt, creo que es un verdadero placer para los lectores en castellano poder transitar por ese libro con el trabajo que ha hecho Javier Lucini, ¿no? Y en general a mí me quería también resaltar la idea de catálogo, la idea de cómo Dirty Works merece un análisis muy, muy detenido, porque sobre el papel, cuando apareció la editorial, parecía una cosa un poquito marciana que iba a tener muy difícil salida, ¿no? Libros, una colección de libros donde son todo traducciones,
de autores norteamericanos, en concreto la mayoría de ellos sureños o autores forjados o que hablan del medio rural, de las particularidades de la América profunda, en castellano. La apuesta era arriesgadísima, la apuesta en un principio tenía todas las de perder y lo primero que han demostrado es que sabían perfectamente que había una cepa mucho más interesante de lo que la mayoría de la gente podía sospechar, que están constantemente trabajando con textos interesantes, con textos que, a pesar de su aparente lejanía temática, geográfica y demás, interpelan de un modo muy directo al lector español. Y una cosa también muy interesante de Dirty Works es la particular apuesta que han trazado a efectos de cómo poner en circulación, cómo llegar al público lector, ¿no? Una de las cosas que hemos vivido a lo largo de este año ha sido la singularidad de que muchos de los comercios estaban cerrados, se ha potenciado el comercio a distancia y una de las cosas que se ha dicho es que precisamente en buena medida la venta del libro se ha vehiculado a través de internet, a través de la venta a distancia y demás. Y en ese sentido llama mucho la atención la propuesta de Dirty Works, que trabajando con preventas, trabajando con la creación de un nicho muy estable de mercado que compran prácticamente todos sus libros, que además los compran por anticipado, que ha sabido generar una fidelidad en torno a su propuesta estética, les ha beneficiado a efectos empresariales. Y esto yo creo que es una cosa muy importante porque hay que analizar cuando se habla de Dirty Works de estas dos facetas, ¿no? La faceta de cómo seleccionar de una manera muy concreta, establecer una opción estética y, por así decirlo, editorial muy determinada, pero también marcar un camino muy decantado comercialmente. No es que los libros de Dirty Works no estén en las librerías, por supuesto que están en las librerías, pero posiblemente es un ejemplo de editorial que juega mucho la baza de la preventa, de cuidar a su público lector y cuidarlo incluso a efectos también de generar una idea de comunidad, porque no lo hacen solamente con los libros, sino que también lo hacen con camisetas, mandiles, gorras, toda una serie de productos de merchandising o de mercadotecnia a elección, que yo creo que ofrecen una idea también mucho más sofisticada y evolucionada de lo que es ser un editor y de lo que es una empresa editorial hoy en día. Pero yendo a la raíz, Bolt, el libro de relatos prácticamente maravilloso, a medida que uno va leyendo uno detrás de otro, va cayendo más enamorado del texto y del universo de Hitchcock y excelentemente traducido. Es el ejemplo perfecto. En este caso estamos hablando de un traductor que es también el editor del libro, con lo cual ha habido poca discusión. Evidentemente ha habido mucho respeto por su labor, pero hay que hacer hincapié en que una de las grandes virtudes del libro de Hitchcock es que se lee perfectamente en castellano sin que suene, que es el error habitual de muchas traducciones, a texto escrito en español. Es decir, ni suena extraño, no hay en ningún momento nada que rechine ni que haga pensar que la traducción se ha ido demasiado al original. No hay nada que rechine tampoco, en el sentido de decir que se ha trasladado demasiado a la traducción y se ha nacionalizado, se ha convertido casi en una especie de texto local, que es por donde suelen fallar la mayoría de las traducciones. Y es la tontería máxima en la que suelen incidir muchos reseñistas de medio pelo cuando dicen esta traducción es muy buena. En el fondo lo que están diciendo es esta traducción no parece una traducción. Y una traducción tiene que parecer una traducción. Lo que no tiene que parecer, y ese es el trabajo del buen traductor, es que está escrita en una lengua comanche donde el original acaba violentando, por así decir, la lengua de destino. No, se tiene que leer en la lengua de destino, pero dejando una serie de marcas, de detalles, que eso es lo que sabe hacer un buen traductor, esa es parte de la profesionalidad del gremio, que en todo momento permiten que el lector, cuando transita por ese texto, tenga muy claro que se trata de una traducción. Está en un montón de librerías, lo podéis comprar por internet. Bolt es uno de esos
de esos libros que a medida que pasa el tiempo uno se da cuenta de que se han quedado dentro de uno. ¿Qué más se puede pedir de un libro que además está estupendamente escrito, que perfila de una manera maravillosa la psicología de cada uno de los protagonistas y de los personajes, y que encima está espectacularmente traducido? Suena en todo momento muy muy bien, que es una cosa que es muy importante, al menos para los buenos degustadores de literatura. Bien, poco más. Ya te digo que en buena medida este vídeo tenía mucho que ver con un diálogo con el anterior en torno a lo sucedido con el texto de Yokoyama, que precisamente deja ese regusto a que posiblemente daba más de sí el texto si se hubiera cuidado un poco más la parte de la traducción y demás. Y eso, en cambio, lo dicho, en Bolt no sucede. Es un ejemplo perfecto de lo que ojalá sucediera siempre con los libros, que se ha escogido un buen traductor. El editor ha sabido escoger un buen traductor, él mismo, y luego el editor también ha sabido respetar el trabajo del traductor, siendo el mismo. Normalmente, cuando estas cosas suceden, los resultados suelen ser buenos. Bien, poco nada más. Lo dicho, haréis bien en suscribiros, os haréis un favor y nos haréis un favor. Y en breve tenemos más historias. Como ya vamos pillando un poco el truquillo a los vídeos, posiblemente vamos a hacerlos más a menudo. Nada más. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en breve.